¿sí? Bueno, pues esto es, es la presentación, ¿sí? Dice, determina el tiempo que se requiere. Vamos a ver si lo agranda. Ajá. Dice, determine el tiempo que se requiere para producir 340 toneladas de un soluto de peso molecular 90 al concentrar una solución del 12 al 50% en peso. Tiene tubos de 2 pulgadas de diámetro y 10 pies de longitud y un total de 206 tubos. ¿Sí? El vapor, la siguiente, el vapor B, su índice B, el vapor necesario para calentar, si se dispone de este a 2.3 kilogramos por centímetro cuadrado manométrico, con 7% de humedad y con pérdidas de calor del 5%. Luego, cantidad de agua por cada kilogramo de evaporado condensado. Cantidad de agua por cada kilogramo de evaporado condensado si esta entra a 20 grados Celsius. Y D, la economía evaporativa. ¿Alguna pregunta, alguna duda aquí, jóvenes? Profe, el problema que nos mandaron a resolver fue otro, uno de 1600 tubos. ¿De cuántos tubos era el otro? Ah, de 1600. Ah, Ah, bueno, vamos a buscarlo. A ver, entonces.
hecho dan hasta taquicardia. También. Muy bien. Entonces, ya está aquí el ejemplo que vamos a ver. Sí, ¿lo alcanzan a ver, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Bueno. Ya casi están todos reunidos, ¿verdad? Ya faltan muy poquitos, ¿sí? Dice, un evaporador tiene 1.600 tubos de 3 metros de longitud y 2 pulgadas de diámetro medio. Se están obteniendo 100 toneladas por día de soluto orgánico con peso molecular 90. Al concentrar una solución del 5, me imagino que es al 40% de sólidos, la temperatura de la solución diluida es de 25 grados Celsius, la presión en el espacio de vapor es 75% mayor a la presión mantenida en el condensador, en donde el agua para la condensación entra a 20 grados Celsius y sale junto con el condensado a 56 grados Celsius. El coeficiente de velocidad de transferencia de calor está dado por la ecuación. Aquí tenemos la ecuación, ¿verdad? La viscosidad de la solución, ¿verdad? Va a ser igual a 0.6 de la viscosidad del hidróxido de sodio, o sea, 60% de la viscosidad del hidróxido de sodio. El evaporador está instalado en un lugar donde la presión barométrica es de 520 milímetros de mercurio. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para conocer la temperatura del lugar, ¿verdad? De este lugar, ¿sí? Y pues nos están dando aquí la presión en milímetros de mercurio, la tenemos que pasar a kilogramos por centímetro cuadrado. Con esta expresión calculamos el calor específico de la solución concentrada y de la solución diluida. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? Sí, profe. ¿Qué significa USM? Unidades de sistema métrico, o sea, kilocalorías por hora, por metro cuadrado, por grado Celsius. Okay. Unidades de sistema métrico. ¿Más preguntas, jóvenes? No, profe. Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente. Dice, calcular la presión del vapor de calentamiento. Consumo de vapor de calentamiento si este tiene 170 grados Celsius. O sea, esa temperatura es la temperatura de sobrecalentamiento. Bueno, aquí dice, el vapor de calentamiento, aquí vamos a tener entonces un vapor sobrecalentado. El consumo de agua para la condensación, el calor transferido, la economía y la capacidad evaporativa. ¿Alguna pregunta, Juanes? No, profe. ¿Sí? No, ninguna. Ninguna. Entonces, aquí estamos representando un evaporador de circulación natural de tubos verticales largos. Ya sabemos que esta es la calandria, donde entra la solución y donde bulle la solución dentro de los tubos. Y aquí tenemos el espacio líquido-vapor, ¿verdad? Este es el espacio líquido-vapor, ¿sí? Por aquí está saliendo la solución concentrada y el evaporado se va al condensador de mezcla, ¿sí? Aquí está entrando la masa del vapor de calentamiento. Aquí está saliendo el evaporado, el vapor el condensado, ¿verdad? El vapor. Y estamos por aquí estamos alimentando, ¿verdad?
a la solución diluida, ¿sí? Entonces la solución diluida va a ir de la parte inferior hacia la parte superior, ¿sí? Datos. Número de tubos, ¿sí? La altura de los mismos, el diámetro, ¿sí? Entonces con esa información podemos calcular el área de transferencia de calor. Entonces ya no va a ser necesario calcular delta T, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos el área de transferencia de calor, ¿sí? Se está manejando 100 toneladas por día de soluto. Así representamos el soluto. Y vean ustedes, aquí estamos indicando que es un vapor sobrecalentado con la T'(V), 170 grados Celsius. El peso molecular del soluto orgánico, 90, ¿sí? Del 5 al 45% en peso. La temperatura de la solución diluida, 25 grados Celsius. La presión, ¿verdad? Es 75 veces mayor a la del condensador. Entonces, no podemos multiplicar nada más por 0.95, ¿verdad? Sino, como dice que es 75% mayor, pues multiplicamos por 1.75. La temperatura de agua de condensación, 20 grados Celsius. La temperatura de condensación, 55 grados Celsius. Con esto calculamos el coeficiente de velocidad de transferencia de calor y con esto calculamos la viscosidad de nuestra solución. Dice que es un 60% de la viscosidad del hidróxido de sodio. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo bien? No, profesor. Muy bien. Entonces, transformamos la presión barométrica o atmosférica de milímetros de mercurio a kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Después vemos que el calor aprovechado se puede calcular de esta manera, se puede calcular de esta otra manera y se puede calcular de esta manera. Entonces, vamos a utilizar una combinación de esta ecuación con esta, o de esta ecuación con esta, o de esta con esta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál combinación nos conviene más, jóvenes? La de la carga entálpica con el evaporado y la ecuación de Fourier, ¿no? No te escuché. Carga entálpica con el evaporado igual a la ecuación de Fourier. Muy bien, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar este par de ecuaciones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? La presión de vapor de calentamiento. La presión del vapor de calentamiento, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la ecuación de Fourier, aquí está, ¿verdad? Aquí está el área, aquí está el área. Aquí está U y este es U, ¿verdad? Este es U. Este valor que está entre paréntesis es el valor de U. Y este es delta Tx, ¿sí? ¿Y por qué lo hicimos así? Pues para tener solamente una sola incógnita, ¿sí? Si no, de lo contrario, tendríamos dos incógnitas, tendríamos que tener dos ecuaciones, ¿sí? Entonces, con esta expresión vamos a obtener como resultado el valor de delta Tx, ¿verdad? Entonces, despejamos delta Tx de esta expresión y nos queda de esta manera, ¿verdad? Delta Tx a la 1.6 igual al evaporado por la carga entálpica, por el valor de la viscosidad que tenemos aquí, ¿sí? Esta E se está refiriendo a que es el evaporado, la carga entálpica en función del evaporado, o sea que tenía que ser una E más pequeñita aquí, ¿sí? Y este valor, como está multiplicando, pues pasa dividiendo al igual que el área, ¿sí? Pero lo que queremos nosotros es el valor de delta Tx, no delta Tx a la 1.6, pues entonces sacamos raíz de 1.6, ¿verdad? Y esta es la forma de expresar que estamos sacándole raíz de 1.6, y para que no se altere esta igualdad que está aquí, pues hacemos la misma operación con el término que tenemos a la derecha del signo igual, ¿sí? 1 entre 1.6, ¿sí? Entonces, empezamos a calcular los valores que lo podemos hacer rápidamente. ¿Y cuál podemos hacer rápidamente? Pues el valor del área, ¿sí? Aquí tenemos
3 por pi por 2 pulgadas, ¿verdad? ¿Por qué pusimos aquí nada más el 3? Porque eso está dado en metros, ¿verdad? Y el diámetro está dado en pulgadas, entonces tenemos que hacer la transformación, ¿verdad? Entonces, son 3 metros por metros, pues nos va a dar metro cuadrado, ¿sí? Entonces ya tenemos el área, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo bien, profe, todo bien. Muy bien. Entonces nos dieron el soluto, ¿verdad? Entonces ponemos MPXP, 100 toneladas por día, ¿verdad? Que equivale, bueno, aquí se hizo la transformación, ¿verdad? Si multiplicamos por 1000 kilogramos y dividimos entre una tonelada, pues ya nos va a quedar el resultado en kilogramos por hora, ¿verdad? Estamos dividiendo entre 24 horas y estamos multiplicando por un día, ¿verdad? O sea, estas son equivalencias nada más. Entonces ya, si este soluto nos lo están dando en toneladas por día, pues vamos a transformarlo a kilogramos por hora, ¿sí? Es lo recomendable, ¿verdad? Manejar los flujos en kilogramos por hora, no en toneladas por día, ¿sí? Si no al rato, cuando queramos calcular el área, pues nos vamos a encontrar con problemas, ¿verdad? Muy bien, entonces, como ya conozco cuánto vale MPXP, pero yo quiero saber cuánto vale MP. Entonces divido entre la concentración y ya tengo el valor de MP. Como les decía yo antes, ya vimos la relación del evaporado con la solución producto y el evaporado con la solución diluida. Aquí en este caso, el evaporado nos debe dar mayor que la solución concentrada, ¿sí? Entonces, si lo ponemos así, las concentraciones, si las ponemos de ese modo, ¿verdad? ¿Sí? Las ponemos así, pues sí nos va a dar el evaporado mucho mayor que la solución producto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya tenemos el evaporado, ¿sí? Entonces vean ustedes, fuimos calculando lo que se facilitó, o lo que se pudo calcular más fácilmente. Ahora vamos con las temperaturas, ¿sí? Para seguir haciendo los demás cálculos necesitamos las temperaturas. Con la TC encontramos PC. Y multiplicando 1.75 a PC encontramos P. Y vamos a nuestras tablas de vapor y encontramos el valor de TA minúscula, ¿verdad? Con el valor de la P, de la presión del espacio líquido vapor. Como es un soluto de tipo orgánico, ¿verdad? Utilizamos la ley de Raoul. Y aquí está la ley de Raoul, ¿sí? ¿Sí recuerdan qué significa la P con el cerito aquí arriba? La presión a la temperatura TX. Pero, ¿qué significa la P con el cerito? Es la presión del vapor del solvente. La presión de la solución dentro de los tubos. No, No es cierto. Nada más de la solución. La presión de vapor del El solvente a la solvente a la temperatura de temperatura de ebullición ebullición de la solución. esa es la respuesta, ¿verdad? Por eso calculamos esa P0, ¿verdad? Porque nos va a dar la temperatura de ebullición de la solución, ¿sí? Vamos a tener una presión de vapor del solvente, pero esa presión del vapor del solvente va a estar a la temperatura de ebullición de la solución. Entonces, por eso usamos la ley de Raoul, ¿sí? Resolvemos nuestra ecuación, ¿verdad? Y encontramos el valor de TX, que es de 71, ¿sí? Vean ustedes, TA es de 67 y TX es de 71. El aumento en el punto de ebullición, por lo tanto, es de 4 grados Celsius. O sea, 71 menos 67, 4 grados Celsius. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes, aquí? No hay. Dice, determinación de las entalpías. ¿Sí? ¿Tienen algún problema aquí para esta fase, jóvenes? No, profe. No, ¿verdad? Esa fase ya la dominan ustedes. Muy bien. De la viscosidad, lo acabamos de ver, cómo determinamos la viscosidad del agua. Ahora, ¿cómo se determina la viscosidad del hidróxido de sodio?
pues, ¿qué es lo que hacemos? La temperatura de la TX la pasamos a grados Fahrenheit y utilizamos ahora sí la concentración de nuestra solución, ¿sí? Porque estamos buscando viscosidad de hidróxido de sodio, ¿sí? Y nuestra solución está a un 45%, ¿sí? Entonces, ahora sí utilizamos esos parámetros, vamos a nuestras gráficas y encontramos directamente la viscosidad de la solución de hidróxido de sodio. Y a ese valor lo multiplicamos por el 60%, ¿y qué es lo que nos va a dar? Pues 3.6 centipoases. ¿No se perdieron este paso? ¿No? No, profe. No, profe. Muy bien, ahora la ecuación, el algoritmo que generamos, pues ya nada más sustituimos los valores y hacemos nuestras operaciones. ¿Y cuánto nos dio? 49. Entonces, para encontrar la temperatura del vapor de calentamiento, a la TX le sumamos delta TX, ¿verdad? Y obtenemos que nuestra temperatura de vapor de calentamiento es de 120 grados Celsius, ¿sí? Con eso obtenemos ¿qué? La presión del vapor absoluta, ¿sí? Creo que es lo que nos estaban pidiendo, ¿verdad? La presión del vapor absoluta, ¿sí? Ya con esa temperatura podemos calcular el calor latente asterisco, ¿verdad? ¿Sí? Y aplicarle el sobrecalentamiento. Vean ustedes, está sobrado de temperatura nuestro vapor que estamos empleando, ya que aquí tenemos 170 y el que necesitamos es de 120, ¿verdad? Entonces está muy sobrecalentado, ¿sí? Pero, sin embargo, así calculamos el calor latente, ¿sí? Algo no funcionó aquí. Porque tenemos 526.1, ¿sí? ¿Sí nos dieron pérdidas o no nos dieron pérdidas, jóvenes? No, profe. No dieron pérdida. ¿No? Entonces, está bien, ¿verdad? Como es un vapor sobrecalentado, ¿verdad? Subió el valor del calor latente. Nada más que entre más grandes sean los calores latentes, ¿verdad? Entre más grandes sean las temperaturas, menor es el valor del calor latente. ¿Sí? Entre más altas las temperaturas, menor es el valor del calor latente. ¿Sí? Entonces tenemos aquí nosotros nuestro calor latente, ¿verdad? 548.6, y lo aplicamos aquí para calcular la masa del vapor. ¿Sí? Aquí tenemos entonces el evaporado, aquí está la carga entálpica y aquí está el calor latente asterisco, ¿verdad? Y con eso obtenemos la masa del vapor de calentamiento. Muy bien. ¿No hay preguntas ahí, jóvenes? Sí, profe. Bueno. Bueno, a mí me surgió la duda de ¿qué pasa si el vapor se entra sobrecalentado? ¿No se aprovecha lo mismo o qué es lo que pasa? Sí. Si tú metes un vapor con excesiva cantidad de calentamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con la solución? ¿Sí? Que la solución va a ebullir inmediatamente, ¿verdad? ¿Sí? Va a haber una especie como de flash, ¿sí? Y entonces al haber como una especie de flash, ¿sí? Ya o sea, se forma vapor dentro de los tubos donde está circulando la solución, ¿sí? Se forma vapor, ¿sí? Y entonces el calor no se transmite con tanta facilidad como lo hace con el líquido, ¿verdad? Pero además eso provoca a que se incrusten más rápidamente los tubos por donde circula la solución, ¿sí? Por eso no se trata de meter un vapor de excesivo calentamiento, ¿verdad? ¿Sí? Porque suele suceder eso, ¿sí? Que se flashee la solución, ¿verdad? Dentro de los tubos, ¿verdad? Claro, se va a ir formando vapor, pero va a ser una evaporación violenta, ¿sí? Y además los sólidos se van a pegar a las paredes de los evaporadores, de los tubos de los evaporadores, ¿sí? Entonces no es conveniente hacer eso, ¿sí?
Generalmente los gradientes de temperatura son entre 20 y 30 grados, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Cuando ustedes hagan su, bueno, no se va a hacer la práctica de laboratorio, eso es lo malo, ¿verdad? ¿Sí? Porque ahí lo verían ustedes directamente. Además, si tu equipo está calculado, está construido para una determinada presión y tú te excedes en esa presión, ¿verdad? ¿Sí? Acuérdate también de que si tú alimentas vapor, va subiendo la temperatura, ¿sí? Va subiendo la temperatura, pero hay una válvula de seguridad, ¿sí? Entonces, al llegar a cierta presión, esa válvula de seguridad se abre, ¿verdad? Y aunque tú quieras, sigas alimentando vapor y vapor para que suba la temperatura, no lo vas a lograr, porque estás tirando el vapor a la atmósfera. ¿Más preguntas, jóvenes? No, profe, todo bien. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente. Pues es la última, ¿verdad? La economía. Vean ustedes, tenemos una economía muy alta, ¿verdad? Sí. Ya que al tener ese grado de temperatura, el vapor de calentamiento, al tener ese valor de calor latente, ¿verdad? Pues la masa del vapor no es tan elevada, ¿sí? Y entonces al efectuar esta división, nos resulta que por cada kilogramo nosotros obtenemos 900 gramos, ¿verdad? 900 gramos de evaporado por cada kilogramo de vapor. O sea, casi es 1 a 1, ¿verdad? Es 1 a 1, ¿sí? La capacidad evaporativa, ¿verdad? Tenemos 96.697 kilogramos por hora por metro cuadrado, ¿sí? La cantidad de agua de condensación, ¿sí? Vean ustedes, aquí están los valores de las temperaturas, pero convertidos en valores de entalpías, ¿sí? Ya que este es agua, este es agua y este es agua, ¿sí? Total nos da 1.212.488.7 kilogramos por hora, ¿sí? Nos piden que calculemos el calor aprovechado. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues multiplicamos el evaporado por la carga entálpica. Y aquí tenemos el calor aprovechado, ¿verdad? 45.070.367.89 kilocalorías por hora. ¿Preguntas, jóvenes? Sí, profe, oiga, a mí siempre, bueno, me surgió la duda porque siempre veo que en todos los problemas siempre sale un montón de cantidad de agua que se ocupa para enfriar el evaporado, para condensar el evaporado. A toda esa agua, ya con la mezcla de evaporado y las aguas de enfriamiento, ¿qué se le hace después? Sí, no, se mezclan el evaporado y el agua de condensación, pero sí, realmente esta es la cantidad de agua de condensación que necesitamos nosotros para condensar esta cantidad de evaporado, ¿sí? Sí, es mucha la cantidad, y entre más baja esté la temperatura, pues va a ser mejor, ¿verdad? Porque aquí, tú, si le restas un número menor a ¿verdad? Este va a quedar un poco grande, ¿sí? Y aquí, pues va a ser entre un número más pequeño, ¿verdad? Vamos a suponer que este es 40, ¿verdad? Entonces, 627 menos 40 nos va a dar como 500 y fracción, ¿verdad? Y 40 menos 20, pues nos va a dar 20, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si yo a esa cantidad la divido, no, aquí la estoy dividiendo entre 25, ¿sí? O entre 35, ¿sí? Entre 35. Y aquí la estaría yo dividiendo entre 20. Entonces, ¿cómo resulta este valor? Pues resulta ser más grande, ¿verdad? Sí, Entonces, profe.
Y a esa mezcla del evaporado y del agua, ¿qué se le hace después de que sale del condensador? Les platicaba yo a ustedes que ahí en el conjunto habitacional de las Américas existía una planta que se llamaba Sosa Texcoco. Y en esa planta de Sosa Texcoco, ¿verdad? Se producía carbonato de sodio e hidróxido de sodio al 40%. Entonces tenían ese tipo de evaporadores, ¿verdad? Con condensadores barométricos o de mezcla, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues esa agua la mandaban a circular por todo el terreno de la planta, ¿sí? En la planta había, no sé si en el interior o fuera de la planta, uno que le llamaban el caracol, ¿sí? Y era una especie de como de laberinto, ¿verdad? Por donde circulaba el agua y se iba concentrando, ¿verdad? La solución que ocupaban después para los evaporadores y para obtener el carbonato de calcio. O sea, no la tiraban, ¿verdad? La hacían recircular por toda la planta y la volvían a ocupar para condensar otra vez el evaporado. No se tira. Aquí en el laboratorio, ¿sí? La única que ahorita sí se ha estado tirando es el agua que se obtiene para, déjenme ver, sí, creo para condensar o quitarle calor sensible al vapor, al condensado de vapor, ¿verdad? Al condensado, ¿sí? Ya saben ustedes que si el vapor cede su calor latente y sale a la misma temperatura, entonces esa cantidad de condensado lo hacen pasar por un intercambiador de calor y le quitan calor sensible. Entonces ya cuando se está vertiendo sobre un recipiente, pues ya trae una temperatura baja y ya no se produce el efecto de flasheo, ¿sí? Entonces, esa es la única cantidad de agua a la que la desconectaron de la recirculación, porque creo que se produce una sobrepresión, ¿verdad? Y se regresa el agua, ¿sí? Al recipiente donde se está recibiendo el evaporado condensado, el condensado de vapor. ¿Sí? Pero en todos los demás equipos, ¿verdad? Esa agua se recupera y se manda no sé si se han fijado, bueno, yo no sé si han ido alguna vez al laboratorio, hay una como albercota ahí, ¿verdad? Que le llaman cárcamo, ¿sí? Y ese cárcamo tiene una capacidad de recolección de agua, pues, enorme. Y esa agua se vuelve a usar, se vuelve a recircular, ¿sí? ¿Sí quedó contestada su pregunta? Sí, profe. Sí, muchas gracias. Profesor, yo tengo una duda. Sí. En el cálculo del evaporado me da diferente. Ya lo revisé y creo que no tengo ningún error. Ajá. ¿El cálculo del evaporado te dio diferente? Sí, el evaporado me da de 740,000. Usted le dio de 74,000. 740,000 cerrados. 740,741 kilogramos por hora. Sí, aquí lo tenemos diferente, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a retroceder pasos, ¿verdad? Para ver por qué te dio esa cantidad, ¿sí? ¿Cómo obtenemos el evaporado? Vamos a ver. Bueno, yo hago la resta del total de las dos soluciones. A ver, aquí, ¿verdad? De aquí podemos calcular el evaporado, ¿verdad? Aquí tenemos el soluto, ¿sí? Entonces, ese soluto lo transformamos a solución producto, ¿sí? Y aquí está. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí tenemos los mismos valores de 4,166.67. Ahí está mi error, profesor. Creo que metí 10,000 en vez de... Sí, No te escuché. yo me equivoqué. Sí, creo que metí mal un dato ahí. Puse 10,000 ya. en vez de 1,000.
Ajá. Bueno. Gracias. Está muy bien, pero qué bueno que te desengañaste, ¿verdad? Sí, que viste dónde estaba la falla. Sí, muy bien, jóvenes. Pues es todo por hoy. Si no hay preguntas o algo así. No, profe, todo bien. Todo bien. Uno como esos para el examen, ¿no? ¿Mande? Un problema como esos para el examen. Pues sí, pues este está suavecito, pues no. Vamos, les voy a enviar como quedé otros dos, ¿no? Y ya el próximo jueves, entonces sí, ese es el bueno, ¿verdad? Pero recuerden que si yo empiezo a ver exámenes con los mismos resultados, o mejor dicho, con los mismos errores, ¿qué indica eso? Que de alguna manera copiaron, pues, ¿sí? Y entonces sí, las calificaciones van para abajo, ¿sí? Ya acabaron de mandar sus planas. Ya. Ya, profe. Ya, profe. Muy bien, muy bien. Sí, revisarlas no me cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Si las hicieron bien, las transformaciones y eso, pues si pusieron bien las literales y lo que significaba cada literal, pues ya es cosa de ustedes, ¿sí? Porque no voy a estar leyendo ejercicio por ejercicio, ¿sí? Hagan de cuenta que le voy a dar un escaneo y a contar nada más las cantidades y ya. Pero si veo que las clonaron, ¿verdad? Pues entonces pierden esos 2 puntos. Muy bien. Pues que pasen muy buenas tardes. Buen fin de semana, jóvenes. Gracias, profe. Igualmente. Igualmente, profe. Cuídese.